Hola, hola amigos, nos encontramos en el Parque Ecológico de la ciudad de Los Axoles, Aguachapán, a esta hora de la tarde, transmitiendo Los Axoles Ranger. Ahí estamos amigos, saludos. Buenas tardes amigos. En esta tarde pues aquí estamos con el camarada Celaya Santos de la PH, que nos trae una historia, un relato, cómo fue su vida en los 12 años de guerra, pues, 80-92 en Villa Victoria. Adelante allí, camaradita Celaya. Hola a todos los que nos ven. Mi nombre es José Medardo Celaya Santos. Yo fui agente de la Policía de Hacienda, fui miembro del Comando Especial Antiterrorista. Salí del Comando Especial en el año 90, a finales del 90, destacado para Villa Victoria Cabañas. Villa Victoria Cabañas es un pueblito, era un pueblito que estaba a 11 kilómetros de Senzuntepeque buscando para la frontera de Honduras. Era un pueblo relativamente pequeño, pero bastante conflictivo. Cuando Mi camarada, me cuentan de que ustedes estaban ubicados allí, pero que había un campamento cerquita de la base donde ustedes estaban. Efectivamente, entre 3 o 5 kilómetros había un campamento guerrillero que se llama Santa Marta, en el cantón Santa Marta. Era un campamento bastante organizado y era el que se encargaba de hacer los ataques a la base militar de operaciones de la Policía de Hacienda en el pueblo de Villa Victoria. ¿Cuántos elementos permanecían allí en Villa Victoria? En el año 90, cuando yo llegué, habíamos entre 22 o 24 policías de Hacienda. En el año 91 fue, si mal no recuerdo, fue en julio o febrero, algo así, cuando la guerrilla lanzó un ataque bastante fuerte a la base de Villa Victoria. Fue un enfrentamiento fuerte, ¿vale? ¿Qué fue lo que pasó allí en ese enfrentamiento que tuvieron, en ese ataque que les hicieron? ¿Les ocasionaron bajas a ustedes les hicieron bajas a ellos? Pues bien, yo estaba en la cuadra porque me tocaba recibir turno a las 0300, pero ahí se había quedado también una nanita que estaba haciendo, no sé, estaba haciendo ya bien noche, creo que planchando, y se oían los perros que ladraban así alrededor del pueblo. Bueno. A eso de las 24 horas, cuando ese grupo iba a recibir el turno, que iba a ser el relevo, había un camarada que le decíamos Alpacino. Él salió por la entrada principal de la comandancia de la PH. Cuando él puso su pie fuera de la puerta, fue el primer plomazo que le dieron en la pantorrilla y desencadenaron pues el ataque a todas las trincheras ubicadas en el pueblo y también a la base. Estaban bien parapetrados porque lo único que nos dividía entre ellos y nosotros era la calle, y hicieron un ataque bastante violento con bloques de TNT. Ellos bloquetearon las posiciones, bloquetearon la comandancia y la calle que estaba enfrente pues quedó como empedrada de tanto bloque. Enfrente siempre estacionábamos el Dodge Ram, el pickup. Entonces muchos bloques explotaron debajo del carro, el cual agarró fuego. Entonces las llamas eran bastante altas. Yo estaba en la cuadra, habíamos solamente 5 elementos en la cuadra cuando fue el inicio del ataque. Resulta que la cuadra era un espacio que no estaba cubierto en las 4 paredes, sino que solo en la parte de atrás era despejado. Entonces, donde estaba la pila, donde nos bañábamos, estaba abajo del nivel de donde teníamos las camas, donde convivíamos. Por ende, era más fácil tener acceso allí de una manera
sorpresiva. Entonces por ahí precisamente se estaban colando muchos enemigos, muchos guerrilleros. Entonces con la ametralladora pues empecé a barrer toda esa zona y a modo de no dejarlos entrar. El problema era de que me llamaban también de las otras trincheras que yo tenía que apoyar con la ametralladora en diferentes posiciones, donde ellos sentían de que el enemigo les estaba haciendo fuego, y un fuego que era bastante complicado contenerlo. Bastante nutrido. Sí, en una de las trincheras estaba un camarada, Pérez Sánchez. Allí estaba él y ahí teníamos un mortero 60. Entonces los guerrilleros lo agarraron prácticamente de frente, como a menos de una cuadra. Entonces pues Pérez Sánchez pues salió lesionado, y también el otro camarada que le decían el oso, que tuvo que saltarse un muro que está allí por la trinchera. Tenía un balazo él en el estómago. Entonces pensamos nosotros de que nos habían decomisado el 60, pero realmente pues fue Pérez Sánchez quien lo defendió. En la parte de atrás de la comandancia teníamos que pensar quién iba a traer al oso a evacuarlo del lugar donde él estaba, porque se le iban a ir encima a los demás guerrilleros. Entonces nos saltamos el muro con otro camarada que le decíamos Parachute. Y en lo oscuro logramos llegar, le hablamos al oso, porque no sabíamos si quien nos iba a contestar iba a ser un guerrillero o iba a ser el camarada. Entonces acordamos de que cuando él le hablara, nosotros nos íbamos a atender. Y efectivamente, cuando nosotros íbamos llegando cerca de la trinchera, del lugar donde aquel se había refugiado, aquel le llamó oso, pero cuando le dijo oso fue la tendida de nosotros, y en el aire le alcanzaron a dar al Parachute en una nalga. Entonces aquel salió lesionado. Yo tenía que echarme al lomo al oso y llevarlo directamente a que lo atendiera el enfermero. Pero en la parte donde íbamos a regresar, las llamas del vehículo iluminaban. Entonces a mí me disparaban de todos lados. Y para mí era bastante complicado pasar con aquel, y tenía que detenerme en una pared para lograr pasarlo. Entonces cuando le dije yo al camarada Parachute que me iba a arriesgar y que iba a pegar una sola guinda, y cabal, así fue, pegué una sola guinda y las balas me llovían por los pies, quizás no tenían pulso. Me llovían por los pies, y resulta de que el oso era bastante cholo, era un poco fornido, y yo tenía que levantarlo, pero estaba luchando, estaba disparando y estaba queriéndolo pasar aquel, pero donde ya no aguanté más la presión, lo que hice fue tirarlo. El oso no se murió, dije Dios, se muere del balazo, se muere de la caída, pero la cuestión es que tenía que tirarlo al otro lado, y con la misma también íbamos nosotros. Entonces fue uno de los rescates que hicimos ahí solos, porque no habían más. Entonces afuera pues estábamos siendo también atacados por un francotirador que se había apostado en el campanario de la iglesia y no dejaba reaccionar al que estaba de turno en la trinchera de la entrada. Había una posición que nosotros le decíamos la Loma del Cacao o Primera Loma. En esa posición, estos muchachos que estaban ahí nos dieron mucho susto, porque llegó un momento en que ya no teníamos comunicación con ellos. En la mente de nosotros, ellos estaban muertos, pero resulta de que no, lo que pasaba era de que los radios se les había acabado a algunos se les había acabado la carga y otros estaban destruidos por los bloques. Entonces los muchachos estuvieron abriendo fuego, repeliendo el ataque, pero sin comunicarse con nosotros. Ya no les podíamos llevar ni munición, no les podíamos llevar nada. Entonces de ahí surgieron como 4 camaradas seriamente lesionados por los bloques, porque les explotaron cerquita, les deschilangaron la ropa, les reventaron los oídos, algunos de ellos terminaron en unos montarrales
porque en lo aturdido pues ellos no se ubicaron para dónde iban. Un guerrillero que llegó cerca de ahí pues tuvo la mala suerte de salir herido y dejó ahí el fusil y un M79 que llevaba. Fue el trofeo de guerra para esa posición, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que pasó en la Loma del Cacao. Y si nos vamos a la trinchera El Brujo, la trinchera de Cerro El Brujo está un poco más retirado. Allá los guerrilleros utilizaron a los que se les llamaban los chuñas, que son como una especie de comandos. Ellos intentaron llegar cerca de las trincheras y de hecho sí llegaron bastante cerca, pero había un camarada que le decían el box, que los logró detectar a tiempo y lo primero que hizo fue soltarles una granada. La granada hizo despedazado a uno y otro camarada que se llama Rómulo Guerrero Reyes, pues le pegó un balazo en el mero corazón al otro guerrillero y se desencadenó allí en El Brujo también el ataque fuerte, porque era una de las trincheras a las que más querían ellos tomarse. Quedaron 2 guerrilleros ahí. El ataque duró aproximadamente desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Al día siguiente pues empezamos a hacer el conteo de víctimas mortales, de armamento que pudiésemos haber perdido, pero no. A mi persona pues le tocó que ir a bajarla a uno de los 2 guerrilleros que estaban arriba, el que tenía el balazo, porque el otro pues lamentablemente no se podía. Las armas se las llevaron los demás, las armas que ellos portaban los compañeros se las llevaron, pero no pudieron llevarse el cuerpo de los muertos. ¿No le hicieron bajas a ustedes? No, pues bajas mortales no, sí heridos, sí, solo ellas tuvieron aproximadamente 6. Allí camaradita, háganmele un saludo allí a los de la Unión Americana, los camaradas suyos, los de la PH allí, o todas las unidades militares allí. Yo quiero mandar un saludo bastante fraternal y de camarada para todos los miembros de las unidades militares del país que van a ver este video. Especialmente a mis camaradas que estuvieron conmigo en la base de Villa Victoria, pues solo ustedes saben qué es lo que realmente estoy tratando de narrar en unos minutos, pues lo que vivimos fue mucho más que unos minutos y fue de bastante horror. Así que un saludo para ustedes, un saludo para todos los PHs en general. Bueno amigos, un saludo en general para todos los que componen la Fuerza Armada 8092, la que se compuso en ese tiempo, allí en los 5 batallones, destacamentos, brigadas, allá pues donde quiera que nos vean, pues en Guatemala, Belice, Estados Unidos, Canadá, Europa. Un saludo muy cordial para todos desde El Salvador, esperando allí que nos apoyen, que se suscriban al canal, ya que con el apoyo de ustedes pues podemos seguir llevando historias. Así que estamos camaradas, nos vemos al próximo video.